Y nosotros seguimos aquí en directo, Alex Comuniqueros, ahora mismo 7:19, hora de Madrid, hora de España. Vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos de vosotros os interesa, porque al parecer el gran enemigo del cuerpo humano no es que sea la grasa, que muchas veces decimos, oh, cuidado, no comas ese producto, ese alimento que es muy grasiento, sino que es el azúcar, las harinas. Pero no solo son enemigos para nuestra salud física, sino también para nuestra salud energética, espiritual, para nuestra evolución y crecimiento personal y espiritual. De ello vamos a hablar con un buen amigo colaborador de este canal, como es Rubén Arana, licenciado en medicina tradicional china, especializado además en medicina energética, kinesiología y creador del método de sanación a distancia, conocido como la desprogramación biocuántica. Rubén, bienvenido. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto y un placer estar nuevamente compartiendo entre todos. Y antes que nada, deseo que todo lo tuyo esté lo mejor posible. ¿Eh? Te puedo decir que ha habido una mejoría. Bien, bien, Ya ha sido poco después de contactar contigo. bien. Me alegra mucho, me alegra mucho. Ya, bueno, no sé si a la audiencia le puede interesar o no, pero bueno, ya en todo caso ya lo explicaremos más adelante. Bueno, simplemente que mi madre está ingresada de urgencia y estaba esta mañana muy grave, el pronóstico de hecho de los médicos era muy grave y parece que hay una ligera mejoría y bueno, es cierto que ha sido a raíz de haber contactado con Rubén, que ha hecho sanación a distancia y puedo decir al menos que la fiebre le ha bajado, ha recuperado la tensión y ahora solo falta que se normalicen algunas constantes vitales más, pero yo creo que sí, yo creo que saldrá de esta. Así que Rubén, gracias por todo lo que has hecho por ella. Dicho esto, Rubén, hoy vamos a hablar de el azúcar y las harinas, enemigos no solo para la salud física, sino también enemigos espirituales, ¿no? ¿Qué título, no? ¿Qué título? Es un título atrevido, es un título hasta que nos enfrenta, porque ¿a quién no le gusta el azúcar y las harinas? A todos nos gusta el azúcar y las harinas. Bueno, quizás muy pocas personas no les guste el azúcar y las harinas. Y siempre cuando hablamos de esto que son enemigos, siempre hablamos en función del exceso de consumo de azúcar y harinas, no del consumo adecuado, pero vamos a ampliar un poquito y vamos a conocer un poquito más sobre esto de las azúcares y las harinas. Lo primero que voy a decir es la cantidad que debiéramos consumir diariamente de azúcar. La cantidad de azúcar diaria sería la mitad de una cucharita de té. Y ya empiezo a aclarar esto para que yo ya veo varios ahí por las camaritas y veo varios que están haciendo esto. La mitad de una cucharita de té, sí, la mitad de una cucharita de té. Ese debería ser el consumo diario de azúcar normal, digamos que no traiga problemas. Si consumo un poquito más que eso, empiezo a tener algunas dificultades. ¿Qué dificultades puedo llegar a estar gestando con un consumo indebido de azúcar? Bueno, primero la tendencia al sobrepeso, la tendencia a la obesidad, la tendencia o riesgo de enfermedades cardiovasculares en forma exponencial, la tendencia a la aparición de prediabetes o diabetes, caries dentales, puede afectar también al cerebro y a la capacidad cognitiva. De hecho, hay un estudio en 2015 en la Universidad del Estado de Oregon que habla de que eh, las personas que han tenido una dieta rica en azúcar puede afectar directamente la capacidad del cerebro para retener la memoria o recuerdos a largo plazo y a corto plazo. Y esto se ha investigado también en ratitas de laboratorio con una dieta de más de una semana con exceso de azúcar, donde se demostró que ya empiezan a perder la capacidad cognitiva. Entonces, bueno, estar atento a todo esto. También puede provocar problemas de piel, también puede provocar estados de ansiedad y depresión. Por lo cual, la recomendación general es primero disminuir el consumo de azúcares lo más posible y segundo cambiarlo por azúcar integral o azúcar mascabo o por miel.
Pero también cuando lo cambiamos, por esto disminuir esa cantidad. Bien, entonces muy importante estar atentos a esto. ¿Por qué? Y uno puede decir, bueno, pero uno necesita azúcares para el funcionamiento del cuerpo y de todas las funciones. Sí, pero en muchos alimentos tenemos azúcares incorporados, por lo cual estamos cubiertos con la necesidad del azúcar. Nosotros lo hacemos por una cuestión de gusto y hasta hemos alterado las papilas gustativas y muchas veces seguimos poniéndole más cuando realmente no es necesario. Entonces, bueno, importante estar atentos a disminuir el consumo de azúcar. Y cuando digo azúcar, también digo sustituir o disminuir el consumo de refrescos y gaseosas. Todas las bebidas tipo gaseosa o refrescos, disminuirlas al máximo posible. Bueno, pero si no tomo azúcares, si no tomo bebidas, ¿qué puedo tomar al mediodía? Agua con un poquito de limón o agüita sola es lo adecuado. Y es bueno almorzar y cenar con poca cantidad de agua. Y tomar el agua fuera de las comidas para hacer una mejor digestión. Porque cuando yo consumo mucha agua en los almuerzos y en la cena, diluyo los jugos salivales, retraso la digestión y absorbo menos los nutrientes de las comidas que consumí. Entonces, muy importante estar atentos y disminuir el consumo de azúcar a las personas que tienen tendencias o antecedentes de diabetes familiar, sobrepeso, obesidad, sedentarismo o con hábitos no saludables de vida, porque el consumo de azúcar puede llegar a afectar más a la salud corporal. También estudios científicos afirman que el consumo de azúcar puede ser hasta más perjudicial que el tabaco. Investigaciones lo han demostrado. ¿Qué alimentos se transforman en azúcar? Bueno, las harinas se transforman en azúcar, el azúcar es azúcar, los refrescos, las gaseosas se transforman en azúcar, los excesos del uso de la miel se transforman en azúcar, algunos cereales inflados que se compran o granolas que no son del todo naturales se transforman en azúcares, por lo cual también tener en cuenta que no es solo el consumo del azúcar blanca, sino elementos que se transforman en azúcar y son perjudiciales para el cuerpo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuánto en un café o en un té de azúcar? La mitad de una cucharita de té. La mitad de una cucharita de té, sí, la mitad de una cucharita de té. Pero no me gusta con la mitad, yo hablo y respondo, ¿no? Claro, hay que se puede preguntar, Rubén, si también hay que tener en cuenta la fruta que uno come, porque la fruta tiene azúcar, ¿o no es Sí, igual? Daniel, la fruta se transforma en azúcares. Lo que pasa es que la fruta tiene distintos tipos de azúcares que, digamos, son más sanas que el azúcar común. Ujú. Entonces, si uno consume mucha cantidad de frutas, sí va a aumentar la cantidad de azúcares. Eso se tiene muy en cuenta en la diabetes. Bueno, no consumir más de 3 frutas por día en caso de diabetes. En caso de Ujú. no tener diabetes, uno puede, por periodos, si tiene que hacer un detox, puede consumir sin afectar realmente al cuerpo. ¿Habría frutas más aconsejables que otras por el nivel de azúcar o si tienen un alto índice de glucemia? Todas las frutas tropicales tienen alta cantidad de azúcar. Entonces, tener en cuenta, los frutos tropicales, verlos con cuidado y con respeto. Plátanos, las piñas, El eh, mango. el mango. ¿Eh? Mm. ¿Por qué? Porque justamente tienen alta cantidad de azúcar para generar altas calorías o gran cantidad de calorías porque están hechas en climas tropicales. Es curioso esto que dices, Rubén, porque precisamente la piña la recomiendan en muchas dietas de adelgazamiento. Comer mucha piña. Sí, y no está mal, y no está mal. Lo que sucede es que tiene que estar compensado con el resto de los nutrientes, porque tiene, digamos, tiene muchas azúcares, pero tiene muchas fibras. Entonces, esto permite que también uno vaya evacuando en mejor forma. Eh, no está mal consumir, para mi criterio, hay distintos criterios en cuanto a lo que es dietas, nutrición y desintoxicación.
Siempre que hablemos de una cantidad tolerable para el cuerpo y agradable, no es problema. Los azúcares de distintos tipos se transforman en glucosa finalmente, que requiere para que ingrese a la célula un carrier, un transportador que es la insulina, que producen las células, los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, la insulina se secreta para hacer entrar la glucosa a las células. ¿Para qué? Porque el cerebro necesita glucosa para vivir, el corazón necesita glucosa para funcionar. Pero necesitamos una cantidad determinada, no tanto como lo que consumimos. Entonces hay que prestar atención. Y ahora voy a hacer un chequeo que es una intriga personal. Lo voy a hacer por testeo. ¿En qué porcentaje en nuestro mundo hispano-latino, eh, en qué porcentaje deberíamos disminuir en general el consumo de azúcar? ¿En qué porcentaje deberíamos disminuir el consumo de azúcar eh, a nivel mundial a nuestra población? Y me da que deberíamos disminuir un 93% los azúcares que consumimos. Esto certifica que estamos comiendo mucho más de lo que deberíamos. Bien, por lo cual es muy importante estar atentos, porque cuando se consumen muchos azúcares se secreta mucha insulina y esto da paso a la prediabetes o a la resistencia a la insulina y un montón de patologías asociadas. Y el consumo en exceso de azúcar genera inflamaciones en el cuerpo. Una de las patologías resultantes de las inflamaciones en el cuerpo son las patologías cardiovasculares, las arteriosclerosis coronarias, los accidentes cerebrovasculares y otras muchas patologías más. Por cuanto, por tal, bueno, prestar atención es importante. En 2016, estudios publicados en el Journal de Clínica Psiquiátrica, se sugiere que la inflamación es una fuente indicadora de azúcares en el cuerpo, que además producen problemas a nivel emocional y mental como ansiedad y depresión. Eso también está estudiado. En síntesis, disminuir fundamentalmente los azúcares más, digamos, especialmente de azúcar fina, de azúcar común, es muy importante, porque se ha demostrado desde muchos lugares diferentes que no favorecen las funciones corporales. Y el tema de la inflamación se lo está viendo mucho en medicina últimamente porque podemos prevenir muchas enfermedades disminuyendo la inflamación en el cuerpo. Por lo cual, bueno, prestemos atención a esto. Bueno, hablamos de uno de los temas que es el azúcar. ¿Querés que hablemos, Alex, de las harinas? Sí, hablemos de las harinas porque, mira, aún recuerdo, seguramente muchos de vosotros tenéis en mente esa pirámide, la pirámide de la alimentación, ¿no? Que en su día incluso promovió la OMS, Organización Mundial de la Salud. Hay que ver. Bueno, no digo nada. Boca cerrada no entran moscas. Bueno, en esta pirámide de la alimentación se recomendaba, como base, como base de la alimentación, harinas, trigos. Y no sé si el azúcar aparecía, creo que aparecía en el segundo, pero bueno, tampoco el azúcar no era de lo peor, dentro de la pirámide. La base, trigo, harina, trigo, harina. A ver, que incluso la ponía al mismo nivel que la verdura o las frutas, ¿no? Y dices, cuando está comprobado, y más he comprobado últimamente, hay últimos estudios que ya lo demuestran, que el trigo inflama. El trigo te hincha. No solo eso, sino que te provoca enfermedades. Bueno, la intolerancia, por ejemplo, al gluten, ¿no? Entre otras. Hay que tener mucho cuidado con las harinas, Rubén. Sí, es así. Y yo quiero pensarlo desde la buena intención y desde una mirada de la medicina científica donde estudiamos especialmente como hacemos en anatomía. Jamás en anatomía se estudia el ser vivo, jamás se lo estudia porque no teníamos hasta ahora, por ejemplo, seres vivos para ver dentro del cuerpo, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro. Cuando se estudia en anatomía el cerebro,
se estudiaban los cortes de Jacob. Son varios cortes donde se ven los núcleos del cerebro, pero siempre se estudiaba sobre un ser que estaba fallecido. Los estudios en medicina muchas veces también se trabajan en ratitas de laboratorio y demás. Bueno, pero de todas formas, dejemos eso de lado y sí está comprobado que el consumo excesivo de harinas provoca aumento del riesgo de diabetes, aumento del sobrepeso y la obesidad, mejor dicho, dificultades en la digestión, aumenta el riesgo de enfermedades inflamatorias. Se ha descubierto eso perfectamente en muchos estudios científicos. Pueden también producir distintos tipos de intolerancia, como dijiste recién, especialmente al gluten. Eleva el riesgo de depresión en los pacientes. Eleva el riesgo de constipación. Porque constipación en España es más esta sensación de coriza, de resfrío. Eleva el riesgo de dificultades para evacuar. La harina, al ser procesada y ser un cereal refinado, la harina de trigo, no tiene las fibras que ayudan a dos cosas. Primero, a la evacuación y segundo, a que generan, al no tener fibras, un ingreso excesivo de glucosas en el cuerpo, con lo que obliga a un exceso de liberación de insulina y entramos otra vez en el problema de los azúcares, que es la tendencia, luego hay que bajar ese exceso de insulina, se empieza a afectar el páncreas, para aumentar ese exceso de insulina caemos en una hipoglucemia, caemos en un aumento de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Bueno, se empiezan a generar una serie de balances químicos en el cuerpo que finalmente nos pueden ayudar a crear un proceso de diabetes. Inflamaciones intestinales, hay mucho sobre esto y hay mucho estudiado. Y me arriesgaría a hablar de algo más, que es algo energético y espiritual, si me permitís, Alex, que yo creo que a muchos les va a llamar, a muchos de los que no conocen, les va a llamar la atención. Primero, el trigo no es una planta de nuestro planeta, sino que ¿Cómo? El trigo no Espera. ¿No es de nuestro planeta el trigo? Exactamente, no es oriunda de nuestro planeta, sino que fue traída de otra galaxia a nuestro planeta hace miles de años. Todo esto se puede comprobar perfectamente por testeo, quiero comentarlo, y yo lo he comprobado que es así. Y se han encargado de esparcirlo por todos los continentes, desde la caída de la Lemuria y la Atlántida hacia acá, con la finalidad, digamos, de que fuera consumido por las generaciones futuras. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes, en todo caso, han hecho esto? Bueno, no importa, después vamos a ver quiénes, pero hablamos de parte de lo que es el sistema de control. El gluten es algo sumamente dañino para el cuerpo y hay libros como esto, por ejemplo, Cerebro de Pan, es un libro por un médico prestigioso que ha estudiado los efectos negativos del gluten sobre todo lo que es el sistema nervioso y cómo solo eliminando el gluten ha generado una serie de efectos positivos en el cuerpo, en el sistema nervioso, en enfermedades de origen neuronal, por lo cual el gluten es un pegamento que al ser consumido detona una infinidad de enfermedades en el cuerpo. Cuando digo harinas, hablo de carbohidratos, panes, pizzas, pastas, todo eso. Yo sé que muchos estarán como agarrándose la cabeza, pero bueno, la información nos ayuda siempre y es importante estar atentos para de a poquito ir eligiendo. Yo puedo decir, Rubén, en mi caso, por ejemplo, yo cuando decidí hacer un cambio drástico de hábitos, de vida, porque estaba fatal de salud, esa es la verdad, tal y como estaba hace un año y pico, que pesaba 125 kilos, decidí quitarme pizzas, pastas, arroz, todo lo que fuera trigo, llevara trigo, quitármelo de mi dieta, os lo digo, ¿eh? Lo notas enseguida, es que te deshinchas. El primer efecto es que pierdes volumen, te deshinchas. Solo por quitarte eso, te quitas azúcar, te quitas harinas, te quitas el trigo
y te deshinchas automáticamente. Rubén, es así. Totalmente. Van a comprobar, así como nos dice Alex, si hacemos abstención por lo menos de una semana de azúcares, de azúcares y de harinas, y los van cambiando por otros elementos. Por ejemplo, puedo hacer un licuado de manzana, apio y zanahoria. Y reemplazar lo que yo haría con las harinas, reemplazarlo con ese licuado. O un licuado, por ejemplo, de remolacha con apio. ¿Eh? Y vayan reemplazando. Yo sé que no es tan rico. En todo caso, le pueden poner media cucharita de azúcar para que no sea tan soso y vayan probando y vayan viendo qué les sucede en el cuerpo y vayan viendo qué les sucede en la piel mejora. En esta semana empezamos un curso de detox y ya empezamos a trabajar con la desintoxicación en el cuerpo y ya me escribió ayer una de las personas que participa del detox cómo le cambió la piel en solo 2 días de detox. Entonces, es muy importante el cuidar nuestra alimentación. Entonces, comentaba hoy, todo esto fue traído la harina de trigo con finalidad posterior. Y esta harina de trigo con el gluten va a provocar alteraciones en el campo electromagnético. También se ha visto. A tal punto, fíjense cómo está insertado el concepto de la harina de trigo, que forma parte de lo que es el pan nuestro de cada día. Forma parte hasta de los conceptos religiosos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y ver cómo podemos ir cambiando esto. Por ejemplo, las razas de luz decidieron traer también otra planta maravillosa que va a neutralizar los daños del trigo, que es el maíz, el famoso maíz, que de alguna forma eh, fue traída por razas superiores para contrarrestar esto y para ayudar a que podamos seguir avanzando, por lo cual el aumento del consumo de maíz en distintas formas y disminuir el consumo de harina de trigo es importante. Bueno, hay mucho más para hablar de esto, pero sí es importante que vayamos haciendo cambios alimentarios. Para algunos puede ser difícil hacer un cambio abrupto, salvo que alguna necesidad biológica los esté invitando a hacerlo rápidamente, pero si no a mí me gustan los cambios parciales. Vamos de a poquito disminuyendo. Si tomo 3 cucharitas de azúcar en un desayuno, en esta semana tomo 2. En la próxima semana tomo 1. En la próxima hago 0,5, será mitad. Vamos de a poquito disminuyendo porque todo está muy impregnado esto. Y vamos seleccionando los alimentos que tienen harina de trigo y vamos cambiándola por otra. Y van a notar los efectos. Van a notar los efectos. Es muy importante. Por aquí preguntan, Rubén, ¿qué tipo de harina sería la mejor? ¿Harina de trigo sarraceno? ¿Harina de espelta? ¿Qué harina sería la más saludable? Bueno, la harina de trigo sarraceno sería como una opción válida a la harina de trigo común y todas las otras harinas, incluyendo la de maíz, son como harinas óptimas. Y especialmente lo que ahora hemos encontrado como alimento para celíacos o alimentos sin TAC, sería como una buena elección porque yo sé que a la mayoría le gustará a la tarde comer algo rico, alguna masita, alguna cosita. Bueno, busquen alimentos para celíacos, alimentos sin TAC. Ustedes mismos pueden informarse y ver cómo hacer un budín, por ejemplo, con limón, con harina para celíacos, y es mucho más eh, efectivo, nutritivo y afecta menos a la salud. Yo sé que esto, los nutricionistas que escuchen esto probablemente no estén de acuerdo, porque la mirada esta que yo hago es una mirada más desde lo energético y no desde lo nutricional solamente. Entonces, lo que no saben los nutricionistas y los médicos nutricionistas es la mirada energética, por eso no pueden entender esto que yo estoy diciendo ahora. Por lo cual, tienen que aprender a hacer testeos energéticos para luego evaluar y darse cuenta de esto que yo digo. ¿Sí? Hago esta aclaración porque muchos van a mover la cabeza como diciendo esto no es correcto, pero si hacemos una evaluación, si hacemos un aprendizaje de la energía, de los nutrientes, nos vamos a dar cuenta que esto es correcto.
Pero hay gente que está preguntando por esta pirámide de la que hablábamos antes de la alimentación. Pues es esta que veis aquí, esta que ahora mismo os vamos a mostrar. Un momentito, la tenemos aquí. Esta es la imagen, la típica pirámide de alimentación que nos enseñan en el colegio y que lleva circulando por el mundo desde los años, creo que años 60 más o menos. Bueno, ahí lo veis, ¿eh? Fíjate, la base, 4 o 6 raciones pone, ¿eh? De pan, cereales integrales, arroz, pasta y patatas. Es decir, todo lo contrario a lo que sería llevar una vida saludable. Es decir, habría que dar la vuelta, seguramente habría que dar la vuelta a esta pirámide. Fíjate, Rubén, cuando hablan de pescado, huevos, el pescado y los huevos y los frutos secos, casi en la cúspide de la pirámide. Es decir, lo que se tiene que comer menos, 2 raciones. 2 raciones semanales, supongo que debe ser esto, ¿no? Fijaos, lo único que podemos estar de acuerdo, sí, frutas y verduras, pero frutas, fijaos lo que ha dicho Rubén. Y si tienes diabetes, máximo 3 al día máximo. Si no tienes, también vigila el tipo de fruta que comes si no lleva demasiada fructosa, demasiado azúcar. Pero fijaos la base de la pirámide, ¿eh? Lo que nos quieren colar. Cereales integrales y te sale ahí los cereales de supermercado, los Kellogg's. Bueno, digo Kellogg's por muchas marcas que pueda haber, ¿no? Harina, el pan, arroz, patata, pasta. Sí, parece, Rubén, que parece que no quieren que quieran que estemos sanos. Bueno, yo recomiendo siempre el sentido común, que es el más común de los sentidos. Y buscar, si necesitan y si desean hacer un cambio alimentario, buscar un nutricionista que esté ayornado de estos conceptos más modernos, de estos conceptos energéticos, para poder crear una mirada más funcional del cuerpo. Porque han salido varias pirámides nutricionales de acuerdo a los tiempos, porque los mismos médicos se fueron dando cuenta que esto no es correcto. Tenemos que ver, digamos, en función de nuestra actividad diaria, porque cada pirámide se debe adaptar a la persona y no la persona a la pirámide. Entonces, una cosa es si yo trabajo con mi cuerpo haciendo movimientos por distintas razones, si soy albañil, carpintero, lo que fuera, necesito una pirámide. Si yo trabajo sentado en una silla, quieto, 8 horas por día, necesito otra pirámide. Si yo estoy moviéndome un poquito y otro poquito sentado, necesito otra pirámide. Tengo que adaptar la pirámide a mí y no yo a la pirámide. Entonces esto a veces lo tengo que hacer con alguien. Si yo todavía no sé porque no conozco, tengo que pedirle ayuda a alguien para que me haga ese proceso. Y tengo que limpiarme de todos los tóxicos que ingerí, por ejemplo, a partir de azúcares y harinas. Porque el porcentaje de gluten que tenemos en el cuerpo de la población mundial y que afecta al sistema nervioso, creando todo tipo de enfermedades degenerativas a nivel del sistema nervioso, es muy alto. Por lo cual es muy importante aprender a limpiar todo eso. Lamentablemente, no hay un acuerdo mundial sobre alimentación. No hay una... inclusive cada país, a ver, en los países fríos como Rusia y otros países que están en zonas muy frías requieren otra pirámide alimenticia. Los países tropicales requieren otra pirámide alimenticia. No tenemos una regla estricta. Sí tenemos que podemos empezar nosotros a darnos cuenta qué alimentos necesitamos. Pero por hoy, disminuir al máximo azúcares, disminuir al máximo harinas. Solo por hoy. Ahí lo sabéis. Bueno, pues ahí tenéis toda esa información que nos ha dado Rubén. Yo creo que es muy útil. Porque no solo se habla del azúcar o la harina, que puede ser un enemigo para nuestro cuerpo, para nuestra salud, sino también para nuestro crecimiento y evolución espiritual y energético. De ahí que sea tan importante aprender, por ejemplo, a limpiarse energéticamente y a protegerse energéticamente. Para ello, tenéis un taller online que va a hacer Rubén Arana el 10 de octubre, titulado Limpieza y Protección Energética, lo que veis allí en pantalla. Si queréis apuntaros a este taller para aprender a llevar a cabo estas limpiezas energéticas y protecciones energéticas para ti y para los tuyos, ahí tenéis 2 contactos. Podéis entrar en la página web de rubenarana.com.ar o también os podéis dirigir por teléfono, por WhatsApp,
a ese celular que tenéis en pantalla, el 911 57 20 00 63, con el prefijo 54 delante, si llamáis o escribís desde fuera de Argentina. 0054 más 54, el 911 57 20 00 63. Rubén, este 10 de octubre, ¿qué es lo que van a aprender en este taller? ¿Cómo lo has preparado? Mira, va a ser algo que bueno, el día de mañana debería enseñarse en muchos lugares, ¿no? Primero vamos a aprender a trabajar con nuestros guías espirituales. Todos tenemos guías espirituales, vamos a aprender a trabajar con nuestros guías espirituales para poder ayudar a limpiar nuestro campo energético. A limpiar nuestro campo energético de muchos elementos. Por ejemplo, entidades. Por ejemplo, pensamientos, sentimientos y acciones negativas de otros hacia nosotros. Por ejemplo, eliminación de maldiciones. Por ejemplo, eliminación de hechizos, brujerías, y todo tipo de cosas que nos hacen desde afuera, que nos van trabando distintas cosas en nuestra vida diaria. Mucho de lo que ustedes sienten como, se me bloquean las cosas, no puedo, tengo dificultades en esto, en lo otro, no puedo salir adelante, dificultades en el trabajo, a veces dificultades en la pareja, en las relaciones, dificultades con los papás, con los hijos. A veces tiene que ver con energías negativas externas que están afectándonos en forma de magias, hechizos, bueno, tienen distintos nombres. Entonces, aprender a neutralizar y eliminar esos aspectos. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacen es dificultar mucho la, nuestra, nuestra vida normal, nuestra vida fluida. Vamos a aprender a eliminar dolores desde la limpieza energética, vamos a aprender a mejorar nuestro estado de ánimo desde la limpieza energética, vamos a aprender a mejorar la abundancia y la prosperidad de nuestra vida desde la limpieza energética, bueno, y muchas cosas más. Tengo, Rubén, varias preguntas para ti desde el chat. Recordad, si queréis más información, apuntaros a este taller online que va a hacer Rubén. Ahí tenéis su web, que es rubenarana.com.ar, o el teléfono 911 57 20 00 63, prefijo 54 delante, si escribís o llamáis desde fuera de Argentina. Y tengo para ti, Rubén, algunas preguntas sobre el tema de hoy, azúcar y harinas enemigos espirituales, que nos lo preguntamos, bueno, es una pregunta retórica, realmente lo son, pero bueno, a veces las cosas hay que preguntarlas, pero luego te das cuenta de que no, de que es una afirmación más que una pregunta. Aquí, claro, te dice Almudena Cole, dice, opciones para quitar las harinas. Claro, yo, por ejemplo, Rubén, ¿sabes qué estoy haciendo? Directamente no como harinas. Y he comprobado que en tu alimentación es que no necesitas comer harina de ningún tipo. Es que no la necesitas en ningún sentido. No sé esta manía que tenemos a veces de estar ahí dependientes tanto de la harina, ¿no? Que parece que lo tengamos que rebozar todo y hacerlo todo con harinas, pues no. Pero bueno, hay gente que pregunta eso, Rubén. Opciones para quitar las harinas. Si tengo que sustituir la harina, ¿qué puedo poner en su lugar? Bueno, primero reconocer que mi deseo intenso de harinas y de azúcar es como una adicción. Yo dije que hay investigaciones que hablan de que el azúcar es igualmente adictiva que el tabaco. Sí. Entonces, tener en cuenta esto. Y hay otras investigaciones que hablan de que tanto el azúcar como las harinas son igualmente adictivas como la cocaína. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos adictos todos, ¿eh? No solo los oyentes, estamos todos adictos porque venimos de años de estar consumiendo esto y dependiendo del cuerpo. Entonces hay dos opciones que yo ofrezco según las características de cada uno. Primero, alimentos para celíacos. Si yo tengo muchas ganas de comer algo a la tarde porque tomo el café con leche, me gusta con algunas masitas de alcohol. Bueno, compren alimentos para celíacos, por lo menos los primeros tiempos, para ir reemplazando esto. Luego, puedo empezar a jugar con frutos secos, nueces, almendras, pasas de uva, castañas. Recuerden siempre de nueces, almendras, castañas, activarlas dejándolas en agua 12 horas anteriores y luego las lavo y las consumo. Eso es una fuente de nutrición fabulosa, un poquito de coco rallado arriba y voy comiendo eso, un poquito de manzana rallada y lo tomo con café con leche. Voy reemplazando de esa forma. Otra forma de reemplazarlo, entonces dije recién, alimentos para celíacos, esta otra opción, y en las comidas, aumentar el consumo de verduras, en lo posible de verduras orgánicas, porque hoy, lamentablemente,
se vende los medicamentos con órgano fosforado para las plantas como si fuera lo normal, y es lo que ha producido en Vietnam, por ejemplo, el nacimiento de chicos con malformaciones congénitas. Y hoy se sigue vendiendo en nuestro país. Digo esto porque yo compré eh, eh, un, eh, un, eh, un medicamento para unas plantitas que tenían bichitos y me dieron eso. Y el muchacho que bueno, vendió me dice, no, no, no sucede nada, esto es absolutamente normal. O sea, está naturalizado y muchas de las frutas y verduras que comemos están intoxicadas. Entonces, busquen comidas orgánicas en lo posible. Aumento del consumo de frutas y verduras. Dependiendo de esto que dijimos, de peso y demás, y glucemia y demás, más verduras que frutas o más frutas que verduras. Y cereales de tipo integral, mijo, pelado, cebada, centeno, etcétera, etcétera, etcétera. Maíz, que hemos hablado también, como forma de reemplazo de la harina. Y aguantarnos la abstinencia, porque vamos a pasar por 1 o 2 semanas donde vamos a querer comer harina de la forma que sea, porque estamos en abstinencia de una sustancia a la que hemos estado adictos. Por lo cual, bueno, tener en cuenta eso es importante. Así que a volver atrás y recopilar todo esto que fue comentando. Muy bien. Y luego también Rubén, bueno, para gente que nos está escribiendo ahora, también os recomendamos que este sábado os apuntéis, que os habéis apuntado unos cuantos, lo cual es de agradecer. Os agradezco como siempre la buena acogida que dais a todos los cursos, iniciativas y eventos que hacemos en Alex Comunica, pero en especial los que hacemos con Rubén, que la verdad es que son siempre muy, muy exitosos y funcionan, que es al fin y al cabo lo que necesitamos, ¿no? Cursos, eventos, formación que funcione. Pues este sábado, 24 de septiembre, tenemos el curso Libérate de Parásitos Energéticos Masterclass con Rubén Arana, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, hora de Madrid, hora de España, que podréis seguir en directo, luego además queda grabado en vídeo para que lo podáis ver en diferido después. Y bueno, Rubén, cuéntanos un poco así por encima qué es lo que vamos a aprender en ese curso. Primero vamos a contar los regalos, que me parece que es lo más importante. Sí, Porque, muy bien. primero vamos a regalar porque a mí me gusta siempre. Como esto es algo que hacemos con Alex Comunica y toda la gente de Alex Comunica es gente que busca mejorar su vida a cada instante, lo primero que vamos a hacer es hacer una limpieza de larvas y parásitos a todos, porque todos, quien más, quien menos, tiene algunas larvas, parásitos, entidades que están afectando su campo energético. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, para todos los que participen. Lo segundo es aprender a testear con testeos manuales. Voy a enseñar técnicas básicas de testeos como para que aprendan a testear y de esa forma vamos a ir testeando si tengo o no parásitos, cuántos tengo, dónde los tengo, si están fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, si están en mi hogar, en este lugar, están donde me siento, están en la cocina, están en el baño. En el baño hay muchos larvas y parásitos y o entidades. Entonces, empezar a limpiar la casa, empezar a limpiarme yo, empezar a limpiar a mis hijos, empezar a limpiar a los gatitos y a los perritos que se llenan de parásitos y larvas. Y de esa forma, bueno, ir teniendo un nivel de frecuencia que va a ir aumentando solo por limpieza de estos elementos. Empezar a estar atentos a pensamientos y emociones porque hay larvas y parásitos que nosotros generamos y son autogenerados, entonces empezar a estar conscientes de esto. Así que va a ser algo muy nutritivo donde vamos a aprender muchas cosas en muy poquito tiempo y van a pasarse esas horas volando porque vamos a ir, aprendemos y practicamos, aprendemos y practicamos. Y vamos a aprender también a ayudar a otros a limpiarse. Genial. Por recordar, sábado 24 de septiembre, este sábado de 6 a 9 de la tarde, noche, hora de Madrid, hora de España, Masterclass Libérate de Parásitos Energéticos con Rubén Arana. No hay plazas disponibles, o podréis seguir online a través de la plataforma Zoom, pero claro, tenéis que reservar la plaza antes para poder enviaros el enlace y todo, que lo podáis seguir. Además, si reserváis la plaza ahora, tenéis este regalo que acaba de decir Rubén de la limpieza energética, empezando el taller para que lo podáis aprovechar al máximo. Luego también hay que decir que si entráis hoy, tenéis el día de hoy,
vais a acceder a este taller con un precio de oferta, ¿eh? Un precio más ajustado del que ya tenía, que ya era bastante ajustado. Tenéis toda la información en alexcomunica.com o si preferís también podéis escribir a Andrea, nuestra productora, en el 644-079-823. Ahí tenéis el teléfono de Andrea, 644-079823, prefijo 34. Si escribís desde fuera de España, 0034 más 34 y el 644-079823. También os he puesto el enlace directo en el chat por si os interesa. Rubén, gracias por estar aquí en Alex Comunica. Gracias a ti, que todo mejore y bueno, que todo mejore para todos. Muchas gracias, Rubén. En el alma, de corazón. Gracias.